Capítulo 2, Raizen y Orcas, parte 8. Ruth miró con asombro cómo Oscar enterraba vivos a los caballeros templarios. Él no estaba confundido por la fuerza increíble de Oscar. No, de hecho, una sensación de felicidad que él no podía describir se derramó dentro de él. El hermano que había admirado durante tanto tiempo realmente no era un perdedor. Tuvo el coraje de venir aquí solo para rescatar a su familia. Y sus habilidades sinérgicas fueron incluso mayores de lo que Ruth había pensado inicialmente. Era tan fuerte que incluso los caballeros templarios no podían vencerlo. Ruth era un sinergista incipiente, por lo que podía decir que las habilidades de Oscar sobrepasaban las de cualquier sinergista normal. No, superado no era el término correcto. Había sido capaz de transmutar piedra de sellado, un mineral que se suponía resistiría a la magia. Se dio cuenta ahora de que la escalera que conducía directamente al primer piso había sido hecha por Oscar también. Debe haber sido la forma en que llegó a Ruth tan rápido. ¿Qué tan bueno tienes que ser para hacer una escalera de 65 pisos en unos segundos? Esto era lo que significaba ser un maestro. Todas las diversas herramientas que Oscar había usado para derrotar a los caballeros templarios eran obras maestras de artefactos, y él los había hecho todos él mismo. Ruth no sabía por qué Oscar había estado ocultando su talento todo este tiempo, pero eso en realidad no importaba. Aniki es incluso más grande de lo que pensé que era. Eso era lo importante. Ruth, ¿estás bien? Ese sí. Aniki, lamento que te haya malinterpretado todo este tiempo. Oscar acarició gentilmente la cabeza de Ruth. ¿Está bien, Ruth? Fue mi culpa, para empezar. De todos modos, Oscar arregló la escalera que conducía al primer piso. Estoy seguro de que los niños que avanzaron están preocupados por ti. Ve a cuidarlos por mí, pero quiero ayudarte. Vas a salvar a Dylan y los demás. No podía simplemente dejar a sus hermanos atrás. Pero más que eso, quería ayudar a su hermano, para compensar el hecho de ser cruel con él todo este tiempo. Quería perseguirlo como lo había hecho en el pasado. Oscar podría decir por la mirada de Ruth. En ese momento, la pareja oyó el ruido familiar de las armaduras pesadas. Los caballeros habían sido demasiado confiados, y no se habían molestado en solicitar respaldo cuando habían enfrentado a Oscar. Eso había sido una gran ayuda mientras él había estado luchando, pero por supuesto otros escuadrones debieron haber escuchado la conmoción. Date prisa y vete, Ruth. Pero Ruth miró hacia atrás y hacia adelante entre Oscar y la escalera. Oscar sonrió sin temor, algo que Ruth nunca lo había visto hacer. Me ocuparé de Dylan y los demás, pero debes cuidar de estos niños. Eres mi hermanito, Ruth. Sé que puedes hacer esto. Ruth podía decir que Oscar solo estaba tratando de darle una forma de hacer que pareciera que no estaba corriendo, pero después de que le dijeran todo eso, no había forma de que él dijera que no. Subió las primeras escaleras y se giró hacia Oscar. Aniki. Gira a la derecha en la bifurcación por la que pasamos. Desde allí, siga el camino con el techo bajo hecho de roca flamígera. Luego, ve a la derecha donde las paredes están hechas de estar estratificado. Después de eso, sigue el túnel de Tauri, roca explosiva. Luego, gira en la esquina donde se astilla el resplandor verde. Ahí es donde el edificio al que nos llevaron. Mantén a Dylan y los demás a salvo. Con eso, dio media vuelta y corrió escaleras arriba. Oscar estaba un poco sorprendido de cuán detallada era la descripción de Ruth. Aún así, rápidamente cerró la entrada a la escalera, transmutándola para que se vea exactamente como la pared que la rodea. ¿Él realmente es mi hermano menor? Crecerá y será un buen sinergista. Oscar giró su paraguas. Sonrió, orgulloso de lo mucho que había crecido su hermano, y corrió por el pasillo, siguiendo las instrucciones de Ruth. Encontró a varios caballeros templarios en su camino. Algunos los derrotó con sus artefactos, otros los enterró en las paredes, y otros de los que huyó transmutándose a través de las paredes. Finalmente, vio un brillo en la distancia. No es el brillo natural del resplandor verde, sino la suave luz de las linternas. Oscar se escondió rápidamente detrás de una roca cercana. La razón por la cual fue simple. El pasaje daba a una sala en forma de cúpula con un techo de 20 metros de altura. Había un edificio ornamentado en el centro, y un verdadero ejército de caballeros templarios que lo protegían. Había al menos 30 de ellos. A juzgar por el tamaño del edificio, la cantidad de cobertizos de almacenamiento diseminados a su alrededor, y la valla que rodea el complejo, Oscar supuso que no era una instalación común. Tiene sentido que la mayoría de ellos estaría aquí si reciben informes de que hay un intruso suelto. No me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero realmente debería haber sido más rápido al respecto. Ahora bien, ¿cómo manejar esto? Debo simplemente transmutar un túnel subterráneo que conduce directamente al edificio. Antes de que pudiera poner su plan en acción,
sin embargo, fue descubierto. Vete de aquí, hereje. Sabemos que te estás escondiendo. Una voz vieja y canosa resonó por la habitación. Supongo que me encontraron. Por supuesto, no tenía ninguna razón para mostrarse realmente. También podía oír a los hombres cerrarse desde atrás. Era hora de hacerse escaso. Puso sus manos en el suelo, preparándose para transmutarse un nuevo escondite. Lamentablemente, las cosas no salieron según lo planeado. De hecho, sucedió lo peor posible. Viniste a robarnos a este chico, ¿verdad? Escalofríos recorrieron la columna vertebral de Oscar. Tímidamente asomó la cabeza. Oh, no, uno de los hombres tenía a Corinne por el cuello de su camisa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sabían que Corinne era una de sus hermanas? ¿Pero cuándo se enteraron? ¿Y quién les dijo? Esas preguntas giraron en su mente. Su confusión era comprensible. Sus enemigos no deberían haber sabido quién era él. ¿Supusieron que estaba allí para llevarse a todos los niños y que habían elegido un rehén al azar? No. No hubieran dicho, este niño, si eso fuera cierto. No solo sabían quién era Oscar, sabían a quién se acercaba. ¿Dónde falle? O había derrotado a todos los caballeros con los que se había cruzado, o había huido de ellos antes de que le vieran bien la cara. O al menos, pensó que sí. Parecía que sus contramedidas no habían sido perfectas. Hizo clic en su lengua con impaciencia y salió detrás de la roca. Corinne sonrió cuando vio a Oscar. Oni, au. Antes de que pudiera terminar su frase, el hombre que la sostenía la apretó más fuerte en el cuello. Su cara se retorció de dolor. Deja de atormentar a los niños pequeños. ¿No te queda ni una pizca de humanidad? ¿Qué sabe un hereje como tú sobre la humanidad? Conozca tu lugar. Usted abandonó el taller de Urcas. Intercambiaron insultos. Oscar se sorprendió de la cantidad de información que habían reunido sobre él. Se ajustó las gafas para ocultar su sorpresa. Y, al mismo tiempo, examinó al hombre. Su rostro tenía más arrugas de las que podía contar. Era obvio que era viejo, sin embargo, las llamas de la ambición todavía ardían brillantemente en sus ojos. A pesar de lo viejo que era, parecía que su ansia de poder no se había desvanecido en lo más mínimo. Su ropa, también, se destacó. Estaban hechos de tela de alta calidad y estaban decorados profusamente. Era claramente una prenda de sacerdote. No hay hábito de diácono de bajo rango o de curaduría. Estas eran las túnicas de un obispo. El obispo de Belka para ser exactos. Esas ropas, y esa cara. Recuerdo quién eres ahora. Entonces tú fuiste el que estaba detrás de los secuestros, Forneus Avision. Aunque no había creído, Oscar aún se había unido a la Santa Iglesia para evitar levantar sospechas. Pero no había sido capaz de soportar su doctrina, y rara vez había mostrado su rostro. Aún así, tenía un vago recuerdo del obispo de las pocas veces que se había ido. Los ojos de Forneus se entrecerraron con ira. No podía creer que Oscar hubiera tardado tanto en recordar a su propio obispo. Eres un hereje 3 veces maldito. ¿Cómo te atreves a olvidar el rostro de tu exaltado obispo? Un crimen tan atroz merece la muerte. Seguro que hay una gran cantidad de delitos punibles con la muerte de acuerdo a la Santa Iglesia. El obispo pasó a hablar acerca de cómo eran herejes peligrosos, lo maravilloso que era la Santa Iglesia, y cómo había sido ordenado por Edith a sí mismo por esta misión. Oscar lo ignoró por completo. Él había provocado al obispo en primer lugar para comprarse algo de tiempo. Durante la diatriba del obispo, él había transmutado el terreno debajo de ellos, convirtiendo el terreno en su ventaja. Luego, silenciosamente envió sus cadenas metamorfas, colocando trampas en varios lugares. Oscar sostuvo su paraguas con ambas manos como una espada, con la punta apuntando al suelo. Su pose parecía majestuosa, como un caballero parado frente a un retador. Mantuvo su mirada fija en Corinne todo el tiempo. No te preocupes, Corinne, te salvaré. Bien, Oni-chan. No necesitaban palabras para comunicarse entre ellos. Corinne estaba asustada, pero tenía fe absoluta en que Oscar la salvaría. Ella logró una sonrisa débil. Una voz familiar y aterrorizada interrumpió el discurso del obispo. Ese señor obispo. Tu glorioso sermón se desperdicia en este inútil plebeyo. Mátalo y termina con eso. Mientras sostengas al niño, él no puede defenderse. Estaban tratando de reducir el tiempo que Oscar había comprado en corto. Sin embargo, escuchar esa voz finalmente hizo que Oscar entendiera la verdad de la situación. Se dio cuenta de por qué Forneus había sabido tanto sobre él, y también por qué Forneus había tomado como reina a Corinne. Además, lo más importante de todo, finalmente sabía exactamente por qué sus hermanos y hermanas habían sido capturados en primer lugar. Son ellos.
La gente le había dicho a Oscar que los habían visto paseando por el barrio residencial. Eres la única razón por la que puedo pensar para que vengan aquí. Oscar recordó las palabras que el aventurero le había dicho, entonces así es como es. Maná amarillo dorado se arremolinaba alrededor de Oscar. Entonces tú eres el responsable de herir a mi familia. Ay, guau, no, estamos. Ping, Torpa y Raúl dieron un involuntario paso atrás. Los ojos de Oscar ardieron de ira cuando la luz se envolvió alrededor de él. Su ira los golpeó como una fuerza física. Incluso algunos de los caballeros templarios se resistieron. Tenía mucho más mana que cualquier humano que hayan visto antes. Oscar aún no había terminado todas sus preparaciones, pero no podía contener su enojo por más tiempo. Parecía tranquilo, pero cuando vio por primera vez a Corin como rehén, ya, estaba furioso. Y luego, cuando Forneus comenzó a hablar, apenas se había mantenido a raya, pero la aparición de Ping y sus compinches lo había llevado al límite. Lo que lo empeoró fue que habían hecho todo esto debido a un pequeño resentimiento. Debido a estos 3 tontos matones, la familia de Oscar había sido puesta en peligro. Parecía que su acto de perdedor les había hecho pensar que podían caminar sobre él. Y entonces, estaba furioso no solo con ellos, sino consigo mismo por permitir que esto sucediera. ¿Cómo estás usando tu mana así? No me digas que eres. NGH, maldito hereje. ¿No te importa lo que le pase a ella? Corin gritó cuando Forneus la arrastró más cerca. Sacó una piedra mágica del tamaño de su dedo meñique y la sostuvo en la boca de Corin. Oscar no tenía idea de qué se trataba, pero eso no importaba. Él sacó su paraguas negro. Forneus y los caballeros todavía estaban atónitos por la monstruosa cantidad de maná que salía de él, por lo que fueron lentos para reaccionar. El paraguas absorbió toda su mana y desató un vendaval increíblemente poderoso. Su artefacto, paraguas negra, tenía múltiples habilidades. Este fue el sexto de ellos, tormenta de Dios, Nuaa. La tormenta de viento era lo suficientemente potente como para enviar incluso a los caballeros templarios a volar. No había forma de que Ping, Corin y el obispo pudieran resistirlo. Sin embargo, Corin se quedó donde estaba. Las cadenas de Oscar se habían salido del suelo y evitaban que se volara. Aún así, el viento la había levantado y ella gritó cuando el vendaval la levantó en el aire. Las cadenas chocaron entre sí mientras volvían a la mano de Oscar. Bueno, no está bien, pero ahora estás a salvo, Corin. Va, Oni-chan. Oscar recuperó a Corin y la abrazó con fuerza. Ella lo abrazó, sus ojos aún giraban. Una vez que el mareo se desvaneció, miró a Oscar y sonrió. No tenía dudas de que sus brazos eran el lugar más seguro del mundo. Mátalo. Quiero su cabeza en una pica en este instante. Castiga a ese hereje. El obispo y sus caballeros habían sido golpeados bastante por la tormenta de Dios. De Oscar. Las ropas que alguna vez fueron finas del obispo estaban manchadas de barro y escombros. Los caballeros fueron hacia Oscar. Chocó contra el suelo frente a él. Corin lo sostuvo en un brazo. El suelo brillaba con luz, y en segundos se había transmutado en una gruesa pared de piedra. Estás retrasando lo inevitable. Uno de los caballeros alzó su espada y comenzó a cantar. Él podría romper una barrera así en un instante. A juzgar por la luz que corría por su espada, Oscar supuso que estaba lanzando destello celestial. Entonces él simplemente cortará a través de eso. Lo siento, pero esto no es en realidad una barrera, murmuró Oscar, luego empujó su paraguas contra la pared. Hubo un estruendoso rugido. Un segundo después. ¡Guau! Joder, ¿cómo arrojo algo tan poderoso en un instante? NGH. Que en el nombre de It es ese paraguas. Los caballeros gritaron de dolor y confusión. Cuando había clavado su paraguas en la pared, había creado una onda de choque que había destrozado la pared y había lanzado trozos de piedra hacia los caballeros. Esta era la segunda habilidad de su paraguas, explosión de pared. Utilizó una fusión de magia de viento y fuego para crear una explosión explosiva. Normalmente, esa explosión tenía la intención de derribar los ataques enemigos, pero Oscar la había combinado con su transmutación para convertirla en un hechizo ofensivo también. Le había llevado casi medio mes encantar su paraguas con el hechizo. La onda de choque ardiente y el aluvión de rocas que lo acompañaban destruyeron la formación de los caballeros. Corin, agárrate fuerte, Okai. Corin se aferró al cuello de Oscar mientras apuñalaba su paraguas en el suelo frente a él. El suelo a unos metros delante de él se congeló. Esta era la cuarta habilidad de la paraguas negra, destello congelante. Este era solo un puerto directo del hechizo de hielo intermedio, destello congelante. Mientras mantuviera el hechizo, congelaría toda un área determinada frente a la dirección que estaba enfrentando. Esta vez no. Los caballeros no sabían lo que Oscar estaba haciendo,
pero no estaban esperando averiguarlo. Los que aún estaban en pie lanzaron jabalinas carmesí contra él. Oscar se encontró frente a un fuego cruzado de lanzas mágicas, utilizando sus botas de ónix para mejorar la fuerza de sus piernas. Oscar saltó hacia adelante. Las jabalinas chocaron contra la pared detrás de él, explotando en un torrente de llamas. Los caballeros le dispararon otro bombardeo, y esta vez Oscar dobló su espalda justo antes de que las jabalinas golpearan, haciéndolas pasar inofensivamente sobre su cabeza. Normalmente, inclinarse tanto hacia atrás lo habría hecho caer, o al menos haberlo hecho detenerse para recuperar el equilibrio. En cambio, el suelo sobre el que se había congelado le permitió seguir deslizándose. ¡Maldición! ¡Alguien lo detiene! Los caballeros observaron mientras Oscar se deslizaba por el campo de hielo que se había hecho. Se movió a un ritmo alarmantemente rápido. Cada vez que parecía quedarse sin hielo para deslizarse, su paraguas hizo más para él. Los caballeros lo lanzaron hechizos, pero resultó difícil de golpear. Su velocidad y postura poco ortodoxa lo ayudaron a evitar cada hechizo lanzado en su camino. Finalmente, su deslizamiento salvaje lo llevó directamente a Forneus. ¡Ay! ¡Alejarse de mí! Tontos, haced algo contra él. Forneus se rindió bajo sus pies y cayó hacia atrás. No te dejaré. Destello celestial. Una onda de luz dividió el terreno entre Oscar y Forneus. Dejó profundos surcos en el suelo. Sin embargo, Oscar se puso de pie y saltó al aire. Tonto, ya terminaste. No puedes esquivar el aire. Dos caballeros más desataron sus destello celestial. Vinieron a Oscar de ambos lados, atrapándolo en un ataque de pinza. En realidad, puedo. Oscar no parecía preocupado en absoluto. Él saltó por segunda vez, impulsándose incluso más alto en el cielo. Esta fue otra característica de sus botas de ónix, pisadas de luz. Él había encantado las botas con uno de los hechizos de luz más básicos, Escudo Santo. Excepto que había revertido el efecto, permitiendo que sus botas crearan plataformas hechas de luz para saltar, incluso en el aire. ¿Qué? Imposible. Los destello celestial se cruzaron por debajo de él y se estrellaron contra las paredes opuestas. Oscar bajó su paraguas hacia uno de los caballeros, haciendo que las hojas de viento salieran disparadas de él. La armadura del caballero le salvó de la muerte instantánea, pero las hojas del viento eran lo suficientemente poderosas como para cortar el metal y dejarlo sangrando. Entonces, Oscar aterrizó justo al lado de Forneus. No te muevas. Mueves incluso un dedo y te corto la cabeza. Ve, bastardo, ¿quién te crees? ¿Ahí? Forneus intentó protestar, pero rápidamente cayó cuando Oscar transformó las puntas de su paraguas en cuchillas y las apoyó contra su cuello. Ustedes, caballeros, no quieren que muera su obispo, ¿verdad? Entonces es mejor que no se muevan. Ping, tú también. Los caballeros se congelaron en su lugar. Ping y sus compinches habían intentado escabullirse en la confusión. Sin embargo, se congeló de terror cuando las cadenas de Oscar estallaron en el suelo frente a ellos. Después de ver a Oscar derrotar a un escuadrón completo de caballeros con una niña pequeña en sus brazos, estaban absolutamente aterrorizados de él. Ahora bien, obispo Forneus. Dígame. ¿Te digo qué? ¿No es obvio? ¿Dónde están Dylan y Katy? Los otros dos niños que robó el orfanato. En realidad, si tienes otros niños también, libéralos también. ¿Librarlos? Forneus había estado temblando de miedo hasta el momento, pero un escalofrío de ira se apoderó de su voz. Sí, me escuchaste. No tengo idea de lo que planeas hacer con ellos, pero sea lo que sea, no puede ser bueno. Devuelve los niños de la ciudad a sus padres. Forneus hizo una protesta, pero luego dudó. Después de un segundo de deliberación, una sonrisa de odio dividió su rostro y él asintió. Muy bien. Estos niños fueron elegidos para este deber por el mismo Eid. No hay nada para liberarlos de... Aún así, si realmente quieres verlos tan mal, los sacaré. Disfruta de tu pequeña reunión. ¿Qué estás diciendo? Solo estoy aquí para ver tu emotiva reunión. Mira cómo tu familia se ha transformado en parte del ejército leal de Eid. Los ojos de Forneus se abrieron de par en par. Su mirada no estaba dirigida a Oscar, sino a uno de los caballeros. No te muevas. La advertencia de Oscar era innecesaria. El caballero no estaba tratando de moverse. Sin embargo, su boca se había estado moviendo todo este tiempo. Sin embargo, cuando su casco cubrió su rostro, Oscar no se dio cuenta. Tampoco había notado el círculo mágico grabado en el interior del casco del caballero brillando. Él había estado usando telepatía para comunicarse con las personas dentro del edificio. Desconocido para Oscar, ya habían desatado el arma definitiva. Y entonces,
su advertencia llegó demasiado tarde. El caballero no se movió, pero la puerta del edificio sí. Crujió al abrirse, grrrr. Y, desde atrás, la voz de una bestia resonó por la habitación. ¿Qué? Oscar se giró hacia la fuente del ruido, pero un terrón de metal gigante llenó su visión. Afortunadamente, logró levantar su paraguas para defenderlo justo a tiempo. El trozo de metal se estrelló contra su paraguas con un ruido sordo, y el impacto le recorrió el brazo. La fuerza de eso lo envió volando hacia atrás. Si no hubiera fortalecido su paraguas, y si no hubiera pesado 8 kilogramos, Oscar dudaba de que hubiera sido capaz de bloquear el bulto en absoluto. Incluso si hubiera salido vivo del impacto, podría haber matado a Corin. Corin gritó, y Oscar envió sus cadenas corriendo por el suelo. Transmutó remotamente el suelo debajo de ellos para amortiguar su caída. Luego, usando los hechizos de pisadas de luz de sus botas, los había hechizado para ajustar su posición en el aire, aterrizó sobre su espalda, protegiendo a Corin. Su pelaje amortiguó aún más el impacto, haciendo que el aterrizaje fuera perfectamente liso. Finalmente, rodó hacia atrás y se puso de pie, clavando la punta de su paraguas en el suelo para detenerlo. ¡Ra! Escuchó otro rugido, mucho más cerca. Habilidad 10, Tierra Santificada. Actívate. Normalmente, Oscar no necesitaba llamar el nombre de sus habilidades para activarlos, ya que podía controlar el maná directamente y todo. Sin embargo, estaba tan nervioso que olvidó todo eso y lo llamó de todos modos. Lo que fuera que habían sacado era increíblemente rápido. Logró mantenerse al ritmo de Oscar después de echarlo. Luego, siguió sin piedad con otro ataque. La luz dorada rodeaba su paraguas, y una barrera en forma de cúpula lo rodeaba. Golpes tan poderosos como para sacudir la tierra. 3 de ellos en total. Parecía que había más de uno de lo que Oscar estaba enfrentando. Espadas y masas se estrellaron contra su barrera, y pequeñas grietas se formaron en los puntos de impacto. NGH. ¿Tan fuerte? ¿Quién demonios eres tú? Del otro lado de la barrera, Oscar finalmente pudo ver bien a sus oponentes. Parecían humanos, pero a diferencia de los humanos que había visto antes. Sus músculos se hincharon, exhalaron columnas de humo blanco y sus ojos estaban inyectados en sangre. El que estaba directamente frente a Oscar fue quien lo envió volando desde el principio. Estaba empuñando un martillo de guerra gigante, que Oscar reconoció como el trozo de metal que había intentado matarlo. Sus golpes fueron rápidos, poderosos y bien coordinados. Francamente, superaron a los caballeros templarios en todos los sentidos. Incluso fueron maestros de sus armas elegidas. Oscar supuso que eran los guardias de élite que Forneus había traído consigo. Curiosamente, no podía sacudirse esta extraña sensación que tenía al verlos. Por un lado, todos parecían demasiado jóvenes para ser soldados. Todos parecen no tener más edad que los adolescentes. En realidad, no, apenas superan los 15. Eran prácticamente muchachos. Además, todo lo demás, aparte de sus armas, parecía estar hecho de manera burda. Olvídate de la armadura de cuero, parecían vestidos prácticamente en harapos. El mismo tipo de trapos que Corin y Ruth llevaban, Oni-chan. El grito de Corin sacó a Oscar de sus reflexiones. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los caballeros cantaban poderosos hechizos. Parecía que estaban decididos a derribarlo allí mismo. Deja de espaciar. No olvides que estás protegiendo a Corin en este momento también. Oscar se reprendió mentalmente a sí mismo. No importaba con quién estaba peleando, eliminaría a cualquiera que amenazara a su hermanita. No me culpen por esto. Una ola de luz salió del paraguas de Oscar. Había activado, explosión de pared. Los 3 chicos que trataban de romper su tierra santificada, tropezaron hacia atrás. Después de que lo hicieron, Oscar levantó su paraguas, disipó su barrera y comenzó a girar el paraguas. El humo blanco se derramó de sus puntas. Esta era la 7ª de las habilidades de su paraguas, prisión blanca. El humo era en realidad el hechizo de tierra de alto nivel, petrificación. ¡Ra! Las piernas de los 3 niños estaban petrificadas, y rugieron de frustración. Oscar saltó ágilmente sobre ellos. Un segundo más tarde, un aluvión de hechizos mágicos estrelló contra el suelo en el que había estado parado. Todo el túnel se sacudió por la fuerza de la explosión resultante. Un sudor frío cayó sobre la espalda de Oscar cuando se dio cuenta de que los caballeros estaban dispuestos a dañar a sus propios aliados para llegar a él. Los 3 niños estaban lo suficientemente cerca como para ser afectados por la onda de choque de la explosión. Oscar aterrizó lejos. 2 sombras surgieron de la nube de polvo que los hechizos de los caballeros habían levantado y se lanzaron hacia él. Aunque estos muchachos eran extremadamente poderosos y más hábiles de lo que él había esperado,
Oscar aún podía lidiar con ello siempre y cuando manejara las cosas con calma. En ese momento, la única opción de Oscar era ir a por todas y aplastar el espíritu de Forneus para que estuviera dispuesto a escupir la ubicación de Dylan y Katy. ¿Qué estás haciendo? Oscar ni siquiera intentó esconder su sorpresa esta vez. Inmediatamente colocó otra tierra santificada cuando sintió que los dos nuevos atacantes venían, pero cuando vio quiénes eran, su mente se quedó en blanco. Sacudido, Oscar gritó de nuevo: ¿Qué estás haciendo, Dylan, Katy? Las dos personas que atacaron su barrera en este momento eran de hecho Dylan y Katy. Dylan estaba sosteniendo un cuchillo, mientras que Katy llevaba guantes con garras. ¿Dylan? ¿Katy? ¿Qué sucede? Soy yo, Corinne. ¿No me reconoces? Corinne estaba tan sorprendida como Oscar. Sin embargo, ni Dylan ni Katy respondieron. En cambio, simplemente miraron a Oscar con los ojos en blanco, la sed de sangre que emanaba de cada poro. Los caballeros lanzaron otro bombardeo de garras de vendaval, jabalinas carmesí y destello celestial contra Oscar. ¡Mierda!, maldijo en voz alta. Oscar pensó en lo que había sucedido segundos atrás. Los caballeros no habían dudado en matar a esos chicos junto con él. Oscar disipó su tierra santificada y activó el destello cegador de sus gafas. Mientras todavía estaban desorientados, usó sus cadenas metamorfas para agarrar a Dylan y Katy y arrojarlos lejos. Al mismo tiempo, saltó en la dirección opuesta. Apenas logró sacar a todos del camino a tiempo. Sin embargo, ahora Dylan y Katy lo estaban atacando de nuevo. Su vista se recuperó demasiado rápido. Las cosas no se veían bien. Dylan y Katy se acercaron al con pulidos movimientos. Definitivamente no habían sido así antes. Su habilidad con sus armas fue increíble, dada su total falta de entrenamiento. Oni-chan, obviamente no podía defenderse, pero sabía que esquivar sería difícil desde su posición. Además de eso, necesitaba mantener a Corinne a salvo también. Al final, fue forzado a recibir los golpes. Los guanteletes con garras de Katy le arañaron el cuello, mientras el cuchillo de Dylan se hundía en su costado, y luego en su muslo. Fue solo porque sus cadenas metamorfas detuvieron su objetivo que estaba incluso vivo. Aún así, sus heridas fueron serias. Él estaba sangrando seriamente. Dylan, Katy, vuelve a tus sentidos. Soy yo, Oscar. Oscar saltó hacia atrás con un salto mejorado con sus botas de ónix, e intentó comunicarse con Dylan y Katy. Sin embargo, los dos no se detuvieron. Haciendo caso omiso de sus palabras, cortaron las cadenas de Oscar. Luego, con una velocidad y coordinación increíbles, lo persiguieron. Era casi como si fueran personas diferentes. A los ojos de Oscar, no había forma de que deberían haber sido capaces de moverse con tanta facilidad práctica, pero aún. Maldita sea, esos dos son definitivamente Dylan y Katy. Los había vigilado toda su vida. No había forma de que Oscar los confundiera. Fue entonces cuando Oscar notó algo. Tanto el rostro de Dylan como el de Katy estaban extrañamente enrojecidos. No solo eso, sino que tenían los ojos inyectados en sangre y su respiración era más áspera que antes. Lo que sea que estuvieran haciendo para fortalecerse les estaba pasando factura a sus cuerpos, pero aún así no se detenían. Dylan, Katy, lo siento, pero esto va a doler un poco. Oscar clavó su paraguas en el suelo. Se desplegó debajo de él, y la electricidad comenzó a correr a lo largo de su superficie. Esta era la novena de las habilidades de su paraguas, Chispa Plasma. Chispa Plasma fue uno de los hechizos de rayos más fuertes. Normalmente disparaba rayos de electricidad a los enemigos, pero al combinar el hechizo con una superficie de metal, Oscar lo había transformado en una barrera eléctrica. Y, al ajustar la cantidad de maná en el hechizo, también podría controlar el voltaje para aturdir en lugar de matar. Sin embargo, Dylan y Katy reaccionaron instantáneamente y salieron del alcance efectivo de la barrera. Sin embargo, el peaje de empujar sus cuerpos hasta ahora estaba comenzando a mostrarse. Tropezaron al aterrizar, cayendo sobre una rodilla. Peor aún, la sangre goteaba de su nariz y boca. ¿Dylan? ¿Katy? Oscar gritó de nuevo. Instintivamente trató de correr hacia ellos, pero la pérdida de sangre también le había pasado factura. Sus piernas se rindieron y cayó de rodillas. La falta de sangre lo dejó mareado. Moverse como si solo le hubiera hecho perder sangre más rápido también. Ni siquiera tenía fuerzas para sostener a Corinne, así que la dejó caer. Trató de ayudarlo a levantarse con lágrimas en los ojos. Bueno, ¿estás disfrutando de tu reunión? Oscar se giró hacia Forneus, que estaba sonriendo con sadismo. ¿Qué les hiciste, Forneus?
Su tono era sorprendentemente plano. Corinne se estremeció. Nunca antes había visto a Oscar así. Esto fue todo gracias a su guía. Estos niños fueron elegidos. Se han convertido en una parte fundamental del rebaño de It. Ya ves, son la base misma de lo que pronto será la Legión de It. ¿Legión? Oscar hizo un balance de la situación mientras hablaba. Estaba rodeado de caballeros templarios, y mientras Dylan y Katy ya no sangraban, sus rostros todavía estaban enrojecidos. Por mucho que odiara hablar con ese fanático necesitaba exprimir toda la información posible de Forneus. Él tomaría cualquier pista que lo ayudaría a curar a su familia. Sin embargo, Forneus había comprendido el plan de Oscar. Y entonces, no se molestó en responder más preguntas. En cambio, sonrió y cambió a un tema diferente. Me ha sorprendido, Oscar. Pensé que era solo otro hereje, pero después de mirar todos esos objetos mágicos tuyos, he cambiado de opinión. Todos son artefactos. No creí a Pinga al principio cuando me dijo que habías derrotado a mis caballeros. Pensé que esas eran solo las palabras de un cobarde. Pero has demostrado que estoy equivocado. Hiciste todos esos artículos, ¿verdad, Oscar? No puedo imaginar que seas un perdedor o un fracaso. Forneus abrió sus brazos, llevado por el fervor de su propio discurso. Ping, que se había escondido detrás del edificio, asomó la cabeza y miró con odio a Oscar. ¿A dónde quieres llegar? Trabaja para mí, Oscar. Arrodíllate ante mí y profesa tu Feneit. Dedícate, cuerpo y alma, al servicio de nuestro gran Señor. ¿Y si me niego? Oscar miró a Dylan y Katy. Desde que Forneus había empezado a hablar, no se habían movido. Su lealtad hacia él hizo que Oscar se mareara. Al mismo tiempo, sin embargo, sabía cuál debería ser su respuesta. ¿De verdad puedes hacerlo? Aunque a Forneus le molestó lo poco que Oscar pensó en trabajar para It, no hizo nada para calmar su alegría de tenerlo bailando en la palma de sus manos. Y así, continuó, asegurándose de que Oscar no tuviera escapatoria. Si muestras tu sinceridad a It, estoy seguro de que estará dispuesto a otorgarle a los números 44 y 45 tu protección. Sin embargo, si te niegas, es posible que se unan a él en el cielo muy pronto. En otras palabras, o me uno y él los devuelve a la normalidad, o sigue empujando a Dylan y Katy hasta que mueran. Oscar apretó los dientes. La palabra furia no hizo la ira en su mirada justicia. Aún así, no había nada que él pudiera hacer. Después de todo, no se sabía lo que Forneus le haría a Dylan y Katy si atacaba. Podría matar a todos los caballeros y amenazar con matar a Forneus si no se convertía. Dylan y Katy de vuelta. Sin embargo, no había garantía de que funcionaría. Forneus era un fanático hasta la médula. Oscar dudaba de amenazar su vida sería suficiente para hacerle hacer algo que vería como una traición a su Dios. Será una apuesta arriesgada. Además, ¿puedo vencer a los caballeros con mis heridas actuales? Su paraguas negra tenía un hechizo de curación incorporado, pero incluso si podía activar el hechizo instantáneamente, la curación en sí tomaría tiempo. Dudaba que sus enemigos esperasen pacientemente a que se recuperase. Más importante, la sangre que había perdido no volvería, pero más que nada, no podía arriesgar sus vidas. Dylan, Katy. No reaccionaron a su voz. No estaba seguro de que pudiera deshabilitarlos sin hacerles daño. Cerró los ojos y consideró sus opciones. Entonces, con una mirada oscura en sus ojos, miró fijamente a Forneus. Tienes que prometerme que no le harás daño a Corinne y al resto de mi familia en el orfanato. Además, tienes que hacer que Dylan y Katy vuelvan a la normalidad y enviarlos de vuelta a casa. Esas son mis condiciones. Que lo haga o no depende de la profundidad de tu fe. Oscar se rindió. Los labios de Forneus se enroscaron en una mueca de desprecio. Si no me prometen al menos eso, los mataré a todos. Mi vida para hacerlo. Al menos así, todas las demás familias estarán a salvo. No pienses que te he enseñado todo lo que puedo hacer. Eso fue un farol. Oscar estaba sin cartas de triunfo. Aún así, iba en serio con lo de dar su vida para matarlos a todos. Una mirada a la resolución en sus ojos fue suficiente para decírselo a Forneus. Forneus frunció el ceño infelizmente. Muy bien, no tocaré a los niños del orfanato. Pero 44 y 45 se quedan conmigo. ¿Quién sabe qué clase de artículos peligrosos podrías hacer? Si hago que estos dos vuelvan a la normalidad, ¿qué garantía tengo de que no se volverán contra mí? Puedes transmutar la piedra de sellado sin ningún problema, así que ni siquiera un collar de esclavos será capaz de contenerte. Hasta que pruebes tu fe, esos dos se quedarán conmigo. No te preocupes, prometo mantenerlos vivos hasta entonces al menos. Oscar rechinó los dientes, pero al final asintió.
Sabía que no había forma de que Forneus estuviera de acuerdo sin alguna garantía. Y como él dijo, los métodos para detener a Oscar no funcionarían, juró que se vengaría cuando Dylan y Katy fueran libres. Forneus llamó a Dylan y Katy de vuelta a su lado. Entonces, le ordenó a Oscar que se arrodillara ante él, Oni-chan. Corinne se aferró a la manga de Oscar mientras se tropezaba con Forneus. Ella lo sabía. Ella sabía que él estaba jurando una vida de servidumbre, solo para salvarlos. Oscar le dio una palmadita en la cabeza a su hermana pequeña por lo que podría ser la última vez. No te preocupes. Te prometo que Dylan y Katy volverán algún día. Solo tienes que esperar en casa con mamá como una buena chica, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar contigo? Corinne no se atrevía a decir eso. Palabras en voz alta, él había tomado su decisión, así que nada de lo que ella dijera podría cambiar eso. Aún así, se aferró a su manga, esperando convencerle de que no fuera. Oscar la sacudió suavemente. Parecía que Corinne no tenía fuerzas para parar él. Durante toda la pelea, Corinne no había llorado ni una sola vez. Pero ahora, grandes las lágrimas rodaban por sus mejillas. A Oscar le dolía verla así. Se dio la vuelta y miró a Forneus. Luego, caminó los últimos pasos hacia él. Jeje, no te preocupes. Mientras sirvas a It, estos dos sujetos de prueba no morirán. Tampoco le haré nada al resto de tu familia, más te vale que no. Por tu bien también. Oscar se arrodilló ante Forneus. Su sonrisa se hizo más amplia, y asintió. Ahora, jura tu eterna lealtad a It. No debemos olvidar las formalidades. Solo quieres regodearte, viejo canalla. Sin embargo, la expresión de Oscar seguía siendo en blanco. Nunca había jurado su lealtad a It, pero ahora tendría que hacerlo. Todopoderoso, omnisciente Señor de la creación, It. Por el presente juro mi lealtad a ti. Yo, Oscar, dedico mi vida y mi alma. En ese momento todo lo que quedaba era para que te dijera, a ti, pero nunca sacó esas últimas palabras. Un fuerte estruendo lo interrumpió. El túnel tembló tan violentamente que los trozos del techo se rompieron y se estrelló contra el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Esto es un terremoto? ¿Qué es esto? Forneus gritó confundido. Sin embargo, nadie respondió. Los caballeros miraron a su alrededor, claramente sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Esto fue inesperado incluso para ellos. Naturalmente, esto tampoco fue obra de Oscar. A diferencia de Forneus, Oscar se dio cuenta de algo. Como era sinergista, estaba más en sintonía con las piedras a su alrededor que los otros. ¿Viene del interior del edificio? Mierda, no me digas que tenemos que lidiar con otro monstruo loco. El terremoto se originó en el edificio. Era cierto que estaban a punto de tener otro monstruo loco en sus manos. Sin embargo, no era el tipo que Oscar esperaba. Las vibraciones se detuvieron. El silencio llenó la habitación. Un segundo después, el techo del edificio se cayó. Y desde dentro vino, ¿y ya? La chica favorita de todos, Milady Reisen, está aquí para salvar el día. El techo del edificio seguía flotando en el aire. No había magia de aire visible manteniéndolo en su lugar, tampoco. Milady estaba sobre ella, haciendo una heroica pose. Ella hizo una señal de paz delante de su cara y guiñó el ojo a Oscar. Podría haber jurado vio estrellas flotando en el fondo detrás de ella. ¿Qué demonios eres tú? Forneus, Ping y los caballeros templarios todos exclamaron sorprendidos. Sorprendentemente estaban sincronizados, y todos sus ojos parecían listos para salir de sus órbitas. Como siempre, Milady hizo lo que le pareció, sin hacer caso de su sorpresa. Bajaja. Tú, el repugnante viejo de allí. Muy mal, pero Okun ya se me prometió a mí. ¿Pensaste que habías ganado? ¿De verdad crees que me venciste? Las venas de Forneus se hincharon mientras miraba a Milady. Nunca antes nadie se había atrevido a llamarlo un viejo repugnante. Lo que le enfureció aún más fue la sonrisa juguetona de Milady. Lo agravaba más de lo que las palabras podían expresar. Además, ella había llegado en el momento perfecto para salvar el día. Era casi como si hubiera estado escuchando su conversación y hubiera planeado su entrada. También, había volado el techo del precioso edificio de Forneus. Tenía muchas razones para estar enojado. Abrió la boca para gritarle, pero antes de que pudiera decir nada, Oscar la miró y expresó sus pensamientos. Milady, ¿por qué estás aquí? Milady miró hacia abajo y sonrió a Oscar. Okun, no puedo creerte. Si me hubieras pedido ayuda, no te hubieras lastimado así, y no hubieras hecho llorar a Corinne-chan. ¿Qué tan patético puede ser?
Incluso hiciste llorar a una niña. Eso no es cierto. De acuerdo, bueno, tal vez lo es. Pero, aún así, pensé mucho sobre lo que dijiste y... Espera, este no es el momento. Incluso cuando ella acababa de salvarle la vida, se las arregló para molestarlo. Los gritos exacerbaron sus heridas, y Oscar se dobló de dolor. La expresión de Milady se puso seria, y ella continuó: Okun, no puedo creerte. Debería saber que nunca cumpliría su promesa. Siempre y cuando sea en nombre de su Dios, piensan que todo está justificado. Incluso él no sabe cómo hacer que Dylan Kun y Katy Chan vuelvan a la normalidad. ¿Qué? Los ojos de Oscar se abrieron con sorpresa. Forneus se enfureció y le gritó a Milady: perra, hice ese monumento para señor Eight. ¿Cómo te atreves a destruirlo? Oscar, ¿es una de tus aliadas? Si ese edificio es completamente destruido, estos sujetos de prueba nunca volverán a la normalidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Oscar sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Forneus le miró con ira, rogándole en silencio que llamara a Milady. Oscar agarró su paraguas. Sin embargo, Milady continuó alegremente, como si no supiera de la confusión en el corazón de Oscar. ¿HM? ¿Podría ser que te preocupe que yo destruya esto? Chasqueó los dedos, y un gran objeto flotó fuera del edificio sin techo. ¿Qué? Forneus ya no podía ni siquiera articularse correctamente. Su sorpresa era comprensible. Flotando en el aire, con pedazos de ella desmenuzándose y cayendo al suelo, había una sección del suelo de casi 6 metros de diámetro. Un complejo círculo mágico había sido grabado en la superficie de la tierra, con una especie de altar encima. El altar estaba sostenido por un pilar rectangular en el centro del círculo mágico, y un ojo había sido grabado en su centro. Okun. Esto es lo que transformó a Dylan Kun y a los otros en luchadores sin sentido. Es un artefacto que contiene los recuerdos de antiguos maestros. No solo eso, puede transferir esas habilidades de lucha a otras personas. Pero este estúpido obispo no sabe cómo usarlo bien. Según Milady, la cantidad de información transferida a las personas que heredaron estas habilidades era demasiado para que los anfitriones la manejaran. Por eso, suprimió sus personalidades originales. Al principio, los sujetos que había probado se habían vuelto locos, pero después de un tiempo el obispo había descubierto cómo al menos controlar a sus supersoldados. Sin embargo, aún no sabía cómo hacerlos retroceder. Además, para poder ejecutar el tipo de movimientos que los maestros luchadores habían sido capaces de hacer, los anfitriones tenían que empujar sus cuerpos más allá de sus límites. Por supuesto que no podían durar mucho tiempo en ese estado, y rápidamente se destruyeron a sí mismos. Pero debido a que sus habilidades de curación también se habían incrementado a la fuerza, sus cuerpos se regeneraban una y otra vez. Aún así, había un límite físico para el tiempo que podían seguir haciendo eso. Incluso con una magia curativa tan poderosa, unas pocas batallas los dejarían muertos y rotos. Dylan y Katy habían empezado a toser sangre solo por moverse un poco. Era obvio que pelear durante 30 minutos sería suficiente para matarlos. Así que las habilidades de los mejores guerreros del pasado fueron implantadas a la fuerza en sus cuerpos. Aplasté los huesos de esos caballeros con magia de gravedad hasta que hablaron. Estoy segura de ello. ¿No? Entonces eso significa que Dylan y Katy no. Un lamento de desesperación interrumpió la voz temblorosa de Oscar. Mi artefacto. Tienes los ojos de It. ¿Cómo pudiste? Maldita, desgraciada, ramera. Forneus se arrancó el pelo. Parecía completamente trastornado. Su artefacto fue conocido como los ojos de It. Como Milady había explicado, permitía a su usuario transcribir las antiguas habilidades en nuevos huéspedes. Parecía que los caballeros templarios habían tropezado con él por accidente al explorar el piso 65. Forneus recibió un informe sobre lo que habían encontrado y rápidamente formuló un plan para crear la Legión de It, un ejército de supersoldados dedicados a su dios. El suelo también había sido el lugar perfecto para llevar a cabo sus experimentos. En secreto. Sus caballeros no eran lo suficientemente hábiles para llevar el altar de vuelta con completamente ilesos, así que también fue práctico. Había excavado una de las habitaciones más grandes en el piso y construyó el edificio que Milady había destruido para servir como base de operaciones. Esta iba a ser mi mayor ofrenda a It. Habría creado para una legión de soldados dignos, leales a todas sus órdenes. Mi logro me habría elevado a la posición de arzobispo, no, incluso al papado. ¿Por eso sacrificó a Dylan y a Katy? Las tinieblas se abrieron camino el corazón de Oscar. ¿Podía sentir llamas de odio negro rugiendo en su interior?
Se sintió como si fuera él el que estuviera a punto de volverse loco, no Forneus. Oscar agarró su paraguas y apuntó a Forneus. Ya no pensaba racionalmente, no cruces esa línea, Okun. Mi lady flotó hacia abajo y puso sus manos sobre las de Oscar. Estaba agarrando su paraguas tan apretado que sus nudillos se habían vuelto blancos. Por alguna razón, el toque de Milady lo tranquilizó. La neblina de odio que había nublado sus pensamientos se dispersó. Forneus se giró hacia Oscar. Oscar, mata a esa desgraciada. No lo olvides, tengo en mis manos la vida de esos niños miserables. ¿En mis manos? A las órdenes de Forneus, Dylan y Katy apuntaron sus armas hacia sus propios cuellos. Con una sola palabra de él, ¿se suicidarían? Oscar rechinó los dientes frustrado por eso. Sin embargo, ya no estaba luchando solo. Milady miró directamente a los ojos de Oscar. No había ninguna frivolidad alegre en su mirada nunca más, Okun. Incluso si te unes a él, no podrás proteger a nadie. Ella chasqueó los dedos otra vez. A su señal, Dylan y Katy bajaron sus armas. Viendo cómo estaban luchando desesperadamente para levantarlos de nuevo, Oscar adivinó que no los habían bajado voluntariamente. Era como si sus armas de repente pesasen demasiado para levantarlas. Forneus miraba con estupefacto asombro. Es hora de que ustedes dos descansen. Su voz estaba teñida de honda. Dylan y Katy se elevaron en el aire y flotaron hasta Milady. Intentaron escapar de su hechizo, pero no pudieron hacer mucho en el aire. Los golpeó a ambos con un ligero choque eléctrico, haciéndoles perder el conocimiento. Luego los bajó suavemente hasta el suelo. Luego, levantó a Corinne y la llevó hasta Oscar. Corinne respiró con dificultad sorprendida mientras volaba por el aire. Todavía estaba un poco confundida, pero abrazó muy fuerte a Oscar. Todavía había lágrimas en los ojos. No naciste en este mundo para poder sufrir así. Milady acarició el pelo de Dylan y Katy. Te concentras en curarte a ti mismo, Okun. Esas heridas son bastante serias. Voy a manejar a estos tontos. ¿De acuerdo? Ella se levantó y se giró hacia Forneus y los suyos. Caballeros, el artefacto está en mis manos. He rescatado a todos los otros niños que estaban en el edificio. Los que ya has transformado están inconscientes y restringidos. Okun es un maestro en el uso de artefactos, así que estoy segura de que puede usarlo para convertir que todo el mundo vuelva a la normalidad. ¿Entiendes lo que esto significa, monstruo loco? La voz de Milady era tan fría que Oscar apenas podía creer que era la misma persona. Los caballeros comenzaron a cantar sus hechizos. Forneus agarró el colgante de cristal alrededor de su cuello y dagas deslumbrantes hacia Milady. Abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, Milady lo interrumpió. Te enfrentas a Milady Reisen. Esto es jaque mate. El maná azul cielo hizo erupción a su alrededor. Se retorció en una espiral, su resplandor iluminando la habitación oscura. Ella flotó hacia el cielo, como si las leyes de la gravedad no tuvieran efecto sobre ella. Su rubia cola de caballo revoloteaba de un lado a otro, y sus ojos azules brillaban mientras miraba hacia abajo a sus enemigos. Una esfera negra que giraba apareció entre sus manos. Ella lo puso en órbita alrededor de ella. Su capacidad de maná superó incluso la de Oscar. Los caballeros estaban asombrados. Sentía como si el tiempo se ralentizara a paso de tortuga. Pasando sobre ellos de esa manera, Milady parecía casi divina. Todos quedaron asombrados. Forneus fue el primero en volver a sus sentidos. ¿Qué están haciendo tontos? Dispara a esa mujer. Los caballeros volvieron a sus sentidos y desataron sus hechizos. Oscar hizo una advertencia, pero resultó ser innecesario. ¿Qué es eso? Mi magia simplemente desapareció. Los hechizos de los caballeros fueron absorbidos por la esfera que orbitaba alrededor de Milady y desaparecieron. Este fue uno de sus hechizos de gravedad, separación espacial. Ella había creado un agujero negro que absorbía todos los hechizos, independientemente de su elemento. Incluso los destellos celestiales de los caballeros no pudieron escapar de la singularidad de la estrella oscura. Una barrera irrompible hecha de la gravedad la protegía. Si tan solo puedo tomar el control de su conciencia, gritó Forneus y sostuvo su cristal. Parecía que su cristal estaba imbuido de algún tipo de magia de manipulación mental. Los caballeros comenzaron a cantar de nuevo, con la esperanza de complementar el ataque de Forneus con la suya propia. Demasiado tarde. Caída del cielo. Un sinnúmero de diminutas esferas negras apareció por ahí. Se reunieron sobre Forneus y los caballeros. Un segundo después, todos se hundieron en el suelo. Los caballeros ni siquiera habían tenido tiempo para gritar. Estaban planos en el suelo en el cráter que Milady había creado,
no moviéndose una pulgada. Forneus apenas estaba consciente, pero aún así se las arregló para escupir un insulto. ¿Qué hiciste, ramera? La sangre goteaba de su boca. Milady no contestó, y en vez de eso cambió su atención a los caballeros. Luchando por ponerse de pie. Parecía que habían sobrevivido echando múltiples cuerpos de una vez por todas. Milady silenciosamente bajó la mano. ¡Guau! Habían estado usando sus espadas como muletas. De vuelta a sus rodillas. Gritaron de dolor mientras se veían forzados a ir a la tierra. Algo está empujando hacia abajo. El caballero no llegó a terminar. El cráter debajo de él se hizo más grande. Todos los caballeros colapsaron, ni siquiera pudieron pronunciar un conjuro. Maldita hereje. Puedes romper mis huesos, pero nunca romperás mi fe. Aunque sus túnicas estaban hechas jirones, el hombre que las llevaba era todo menos eso. Oscar creía plenamente que Forneus se moriría antes que renunciara a su fe. La tenue luz que lo rodeaba llevó a Oscar a adivinar que había usado algún tipo de barrera mágica, o un hechizo que absorbía maná para defenderse. Fuera lo que fuera, apenas dejaba que Forneus soportara el peso. Los cielos pertenecen a los dioses. ¿Te golpearé? Explosión de la tierra. Tener una gran cantidad de maná era un prerequisito para convertirse en obispo. Un hechizo de tierra de altura como explosión de la tierra estaba dentro de las capacidades de Forneus. El hechizo hizo añicos el suelo alrededor del lanzador, y les permitió usar escombros como munición para derribar a sus enemigos. 100 rocas de varios tamaños se precipitaron hacia Milady. Milady. Oscar gritó una advertencia. Estaba preocupado por la cantidad de los proyectiles abrumarían a Milady. Afortunadamente, estaba equivocado. Increíble, incluso los ataques masivos como ese no funcionan. La voz de Forneus temblaba de miedo. Para ser honesto, hasta Oscar simpatizó. Milady había detenido todas las rocas en el aire, pero no habían caído al suelo. Ahora ellos también estaban orbitando a su alrededor. ¿Cómo es posible? Primero, tenemos que luchar contra un monstruo que puede hacer artefactos a diestra y siniestra. ¿Y ahora tú? Porque los herejes como tú poseen tal poder. Asquerosa, despreciable, miserable, deplorable, perra. Forneus maldito Milady fuera con rabia desenfrenada. Milady ni siquiera dignificó eso con una respuesta. En vez de eso, levantó una de sus manos. Las rocas dejaron de dar vueltas a su alrededor. Ella bajó su mano y todos se movieron de acuerdo con su voluntad. Había convertido las 100 rocas en una guillotina hecha de roca. Si eso cayera en Forneus, seguramente moriría. No había forma de esquivarlo. Todo lo que podía elegir era si lo aplastarían o le cortarían la cabeza. Esta fue la ejecución más extraña que Oscar había presenciado. Ahora recuerdo. Reisen. Milady Reisen. Eras la hija del conde Reisen. Eres de esa familia de verdugos imperiales. Espera, se suponía que la familia había muerto hace unos años. ¿Por qué sigues? Milady no estaba interesado en entretener sus preguntas. No malgastes tu aliento. Como dije, esto es jaque mate. Antes de que pudiera Milady lo enterró bajo una tonelada de roca. El suelo reverberaba con el sonido de un centenar de rocas chocando contra el suelo. Por un segundo, a Oscar le preocupaba que la caverna se derrumbara sobre ellos. Milady protegió a Oscar y a los niños de las ondas de choque con una barrera, pero desplegó su propio terreno santificado, por si acaso. Sobre Dylan, Katy y Corin. Eventualmente, el ruido disminuyó y el polvo desapareció. Milady caminó y se detuvo al lado de Oscar. Uf. Ese es el final de la masacre unilateral de Milady-chan. ¿Me has visto? ¿Okun? Estuvo increíble, ¿verdad? Estaba como súper guay ahí fuera, ¿verdad? Ella estaba a hablar en el mismo tono alegre que Oscar conocía también. Apenas podía creer que ella había estado matando sin piedad a la gente. Hace unos segundos, Oscar le sonrió a Milady. Fue una sonrisa incómoda, pero esta vez fue 100% genuino. Eres una mujer increíble, ¿lo sabías? Dijo que la primera cosa que le vino a la mente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.